de que haya las cascaritas. Con Venezuela acosada por una fenomenal crisis que abarca escasez de alimentos y medicamentos, inflación, sanciones económicas, caída del precio del petróleo y un default parcial, el gobierno de Nicolás Maduro busca salidas de emergencia para no hundir al país en un caos generalizado. Esta última semana, Venezuela fue declarada en default por no haber pagado 2 vencimientos de intereses de su deuda soberana. Así, lo hizo saber la compañía de servicios financieros Standard & Poor's, que considera al país en suspensión de pagos por no haber cancelado $200 millones de intereses de 2 bonos globales con vencimiento en 2019 y 2024. Todo ello mientras persiste la incertidumbre acerca de la instalación de una nueva mesa de diálogo entre el gobierno y la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática. Construir la posibilidad de que con países y gobiernos amigos podamos tener una facilitación para lograr condiciones electorales que permitan ir a una elección presidencial con un escenario, con un panorama, con un tablero, con unas reglas de juego electorales que le den paz, garantía y confianza a todos los venezolanos. Según estimaciones de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Venezolana, el país tiene una deuda total cercana a los 150.000 millones de dólares, lo que genera un pago anual de unos 10.000 millones de dólares, sin incluir lo que se cancela a China y Rusia por varios convenios. Arranca la renegociación y el refinanciamiento soberano de la deuda externa y de todos los compromisos internacionales de la República. Yo puedo anunciar aquí que los compromisos internacionales con la República Popular China marchan perfecto y van a seguir marchando de esa forma. Puedo anunciar que hemos llegado a un acuerdo de renegociación y refinanciamiento con la Federación de Rusia y esta semana se firma en Moscú el documento de refinanciamiento de toda la deuda venezolana con Rusia. Es por eso que Maduro convocó a dialogar a la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, en la que se evalúan las consecuencias del retraso en el pago del título de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. A fines de 2016, PDVSA registraba pasivos por 41.000 millones de dólares, según el Instituto de Finanzas Internacionales, una organización que agrupa a los bancos globales. La crisis del petróleo alcanzó a PDVSA de manera frontal, ya que la producción cayó en octubre por primera vez en 28 años por debajo de 2 millones de barriles diarios, según datos oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Se estima que cualquier reestructuración de bonos requeriría una emisión de deuda nueva para los papeles antiguos. Sin embargo, esa nueva deuda solo será reconocida por la mayoría de sus acreedores, Estados Unidos y Canadá, entre ellos, si es aprobada por la Asamblea Nacional dominada por la oposición. Un conflicto político más que puede sumir al país en otra confrontación interna. Algunos observadores auguran que el incumplimiento de la deuda podría resultar en que los acreedores se apoderen de los envíos petroleros venezolanos. No obstante, Venezuela apuró la firma de un acuerdo de reestructuración de su deuda con Rusia, cuyos términos son confidenciales, que permitirá a Caracas pagar cantidades mínimas hasta 2026 de su pasivo de 3.150 millones de dólares con Moscú. Este nuevo perfil de esa deuda, con toda seguridad se va a traducir para 2 cosas fundamentales. La primera de ellas, satisfacer un conjunto de necesidades que el pueblo venezolano requiere, y en segundo lugar, lograr retomar el intercambio comercial que con Rusia veníamos sosteniendo en los primeros años de nuestras relaciones comerciales. Pese al secreto instaurado, se sabe que Caracas estará exenta de pagar hasta el 2020. El gigante petrolero estatal ruso Rosneft siempre evidenció interés en los gigantescos yacimientos venezolanos. Hace 3 meses, Rosneft transfirió a Caracas 6.000 millones de dólares en concepto de adelanto por suministros de petróleo a esa compañía hasta 2019. El gobierno de China también emitió un voto de confianza. 我能告诉你的是，就是目前中美之间的融资合作以及各个领域的合作都在正常进行。我们也相信，
委内瑞拉政府和人民有能力妥善处理好自己的事务，包括自己的债务问题。 El dato es relevante, ya que China es el principal acreedor de Venezuela. I don't think this will come as a surprise for many people. I mean, certainly everyone's aware of the depth of the crisis that we've seen in Venezuela. There is, of course, a little bit of perhaps more positive news on the horizon. There are reports that Venezuela could see a restructuring with Russia. Perhaps that could be announced later on in the week. And there's also talk that they will be meeting with the opposition to try and put some restructuring program in place as well. So there is a little bit of optimism on the horizon, but generally speaking, the outlook for Venezuela looks incredibly bleak. Al desalentador panorama económico y financiero se suman las sanciones de la Unión Europea, que impuso un embargo de armas contra Venezuela. Ese bloqueo llega después de las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras las elecciones regionales del 15 de octubre. Más allá de la macroeconomía, la situación de crisis permanente que afecta a Venezuela impacta directamente en los ciudadanos. La inflación, que según el Fondo Monetario Internacional está en 652% en 2017, se acompaña de escasez extrema de alimentos, medicinas y otros elementos esenciales. En ese contexto se abrió otro conflicto regional, ya que Maduro acusó a su par colombiano, Juan Manuel Santos, por la falta de medicamentos, un problema estructural desde hace 2 años, algo que el Ejecutivo colombiano rechazó. Aunque el gobierno recuperó la iniciativa política tras los comicios regionales, el diálogo sigue en suspenso y parece alejarse la posibilidad de una solución negociada mientras la crisis económica se profundiza. Una persistente deuda interna que pesa con fuerza sobre los venezolanos. Así como hablamos de la crisis de Venezuela y en general pensamos más de una vez, cae el gobierno, está a punto de caer y no cae, también decimos muchas veces que Venezuela está aislada. ¿Tan aislada está Venezuela, José? Bueno, me parece que las dos cuestiones que mencionás, Inde, van en un sentido juntas. En primer lugar, yo por lo menos dejé de subestimar al gobierno venezolano después de estar meses y meses evaluando la posibilidad de que cayera, por lo menos eso era lo que uno veía desde acá, y después del triunfo en las últimas elecciones regionales y del sentido de la oportunidad también del gobierno de esperar el triunfo y la situación de fortaleza en la que lo dejó las elecciones para renegociar la deuda y tratar, supongo yo, de encaminar la economía venezolana, que obviamente está en una crisis gravísima. Ahora, al mismo tiempo me parece que lo que estamos viendo en estos últimos días es que Venezuela, por un lado, evidentemente está aislada en el sentido de que no forma más parte del Mercosur, está suspendida del Mercosur, está retirada de la OEA, tiene una relación muy mala con muchos países de América Latina, en particular con su principal socio y país vecino que es Colombia, que está sancionada por la Unión Europea y por Estados Unidos, no la economía venezolana, pero sí muchos de sus dirigentes. Ahora, lo que vimos ahora es que tiene un apoyo muy decidido de la segunda potencia del mundo, que es China, y de un actor importante que es Rusia, no solo por el tamaño de Rusia y por la importancia de Rusia, sino porque es un actor en materia energética muy relevante. Entonces China, que es el principal demandante de energía del mundo, o el segundo después de Estados Unidos, y Rusia, que es una de las grandes potencias hidrocarburíferas. Bueno, estos dos actores están acompañando a Venezuela en este proceso de reestructuración de la deuda. Entonces, la sensación que uno tiene después de ver un poco y de reevaluar y recalcular un poco la mirada sobre la economía, la cuestión venezolana, es que Venezuela está aislada, pero no está tan aislada. Mencionaste justamente a Colombia, y antes de seguir con lo que tiene que ver con la cuestión de la deuda, tenemos que contar algo que pasó ayer, que fue algo muy importante, porque nuevamente hubo un escape, una fuga, según se quiera llamar, desde qué lugar de la política venezolana se dice. Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y preso desde diciembre del 2015, logró escapar primero hacia Colombia, llegó a Madrid. Tenemos imágenes y tenemos algunas palabras también de Ledesma en Madrid esta mañana. Venezuela no es que está al borde del abismo, está metido en el abismo, está viviendo un colapso. Y eso es lo que aspiro hoy conversar con el presidente Rajoy. Me acaban de llamar que posiblemente me reúna con él al mediodía en la Moncloa
a través de un mensaje del pueblo de Venezuela de agradecimiento a él, a todos los presidentes, porque qué bueno que Venezuela esté uniendo a los sectores políticos de España. Voy a dedicarme a recorrer el mundo, voy a contribuir en el exilio a hacer una extensión de la esperanza de los venezolanos de salir de este régimen. Es un escenario extraño, se suma Ledesma a la presencia de Luisa Ortega, la ex fiscal general, que también está en este momento fuera de Venezuela y están denunciando en distintos foros cuestiones que tienen que ver con el gobierno. Pero estábamos hablando del default, de lo que se supone que es el default, de la posible reestructuración de la deuda. Y ahí está todo oídos, Raúl de la Torre, te escuchamos. Pasamos en limpio primero algunas cifras. Sí. La deuda global que tiene Venezuela, la deuda externa, es de 170.000 millones de dólares. De esta deuda lo que está proponiendo el gobierno es refinanciar, renegociar los vencimientos para 58.000 millones de dólares. Esto es sobre la deuda que tiene. No es que toda esta deuda está en default. Es decir, es parte de la deuda, se les complicaron los últimos vencimientos, pagaron algunos otros no, digamos, es una situación por ahora de incumplimiento de algunos vencimientos. Perdóname, es interesante recordar que muchas veces señalamos que si no se complejizaba aún más la cosa era porque Venezuela cumplía con los pagos. Tal cual. Ahora estaría entrando en una variable diferente, ¿no? Una reestructuración, Rulo, a la Argentina, es decir, un canje de bonos con quita como la que se hizo acá en el 2005. No, por ahora es muy diferente, José, porque en principio, porque como te digo, no está en default toda esta deuda, entonces no tiene que salir a negociarla en paquete y de hecho lo que está haciendo es tratando de sentarse con cada acreedor y hacerle un menú de propuestas. Más tipo un megacanje. Más al estilo del megacanje. No, tampoco es megacanje porque no hay una propuesta única para todos. Lo que está tratando es de negociar con cada uno las condiciones para estirar los plazos. Tampoco la respuesta parece que fuera la misma, porque mientras Rusia tiene aparentemente todo el tiempo para esperar, China no dijo lo mismo, ¿no? Claro, y bueno, y el tema de Estados Unidos, que se le ha complicado severamente, porque aparte hubo una resolución hace pocas semanas del gobierno de Donald Trump diciendo que prácticamente prohibía cualquier negociación o emisión de títulos de Venezuela dentro de territorio de Estados Unidos. La postura que tomaron las calificadoras, Standard & Poor's en particular, se adelantó prácticamente a la situación y ya le declaró el default antes de que formalmente existiera, digamos. Ahí tiene una situación de tirantez que está tratando de resolver recurriendo directamente a las asociaciones de bonistas, a los grupos financieros para hacer esta negociación. Es interesante ver dentro de estas cifras, de estos 58.000 millones, que 26.000 corresponden a PDVSA, es decir, a la empresa petrolera estatal, y otros 32.000 son directamente deuda del gobierno nacional. Es decir, también en esto va la forma en que va a negociar con uno y con otros, porque obviamente hay intereses más ligados a la actividad petrolera, con los cuales seguramente va a tener otro tipo de propuesta, otro tipo de... ¿De dónde va a sacar el dinero? Es la pregunta. El dinero nos sacará a futuro seguramente del petróleo, que por ahora es el único recurso, el único recurso convertible en divisa que tiene Venezuela. Claro. Hablas del dinero y hay otro comentario que te quería hacer, pero evidentemente por eso te digo, con el tema petróleo seguramente esto va atado a algún tipo de acuerdo petrolero para el pago. Con el resto yo creo que el del tema de deuda gobierno nacional es más complicado. Te decía el tema del dinero porque lo que se le está complicando y mucho a Venezuela en las últimas semanas es la especulación que hay con el dólar. Claro, claro. Entrando en esta situación, está teniendo un ataque especulativo sobre la moneda infernal. Ya la había tenido en principio entre mayo y julio cuando convocó a la Asamblea Constituyente. A eso le provocó que en pocas semanas el dólar paralelo trepara un 300%. Después, cuando empezó el problema del default, el problema de pagos y el anuncio de renegociación, en pocas semanas otra vez, menos de 2 meses, el salto fue del 800 o 900% en el dólar paralelo. ¿Y qué medida? Y de hecho ya dejó de hacer estas subastas que hacía, que era uno de los sistemas que tenía el gobierno venezolano de subastar los dólares que vende a un precio, digamos, oficial, aunque no hay un solo precio oficial. ¿Pero qué medida podríamos esperar del gobierno venezolano en este caso, digamos, suponiendo que efectivamente todo esto tenga que ver con esa especulación de la que estamos hablando? ¿Qué medida podríamos esperar que tome el gobierno venezolano para
Yo te diría, lo que se avisora es el intento de hacer acuerdos, así como hizo un acuerdo con Rusia, lo está haciendo con grandes petroleras y quizá con algún grupo financiero por afuera de lo que ha sido la política definida por Donald Trump, pueda, o por lo menos busca hacer algún tipo de acuerdo. Consolidando algún tipo de estos acuerdos corporativos, sí, seguramente va a tratar el gobierno Maduro de ordenar la situación. Son pocas las cartas que tiene para jugar. Claro, por eso te preguntaba. Claro. Y todo lo que tenga que ver con la economía, internamente con la economía doméstica, como en algún momento sugería José, está muy atado, claro, a resolver previamente este tema. Parece muy difícil, muy complicado que pueda avanzar de otra forma. Recordemos, una vez más, que la economía venezolana, todo lo que es abastecimiento de productos básicos de Venezuela, dependen de la importación. No tiene una industria diversificada como para atender las distintas necesidades de consumo. Por eso también el tema de Colombia pasa a ser un tema clave también en este asunto, porque en la medida que tiene conflicto con Colombia, pierde a su principal abastecedor de muchos de los productos esenciales para la población. Y Colombia fue fundamental también, y recién mencionaba dos cosas, te quería preguntar. Por un lado, estábamos hablando de Trump, mencionaba la figura de Donald Trump, pero por otro lado, Colombia fue fundamental para que Ledesma pudiera llegar a España. De hecho, el expresidente Pastrana fue quien estaba al tanto de todo esto, y el gobierno de Juan Manuel Santos lo sabía. Se dice que Ledesma pasó 29 retenes, lo cual también habla de que posiblemente haya tenido alguna clase de connivencia con fuerzas de seguridad dentro de Venezuela, porque si no, no se entiende cómo llegó. Te quería preguntar exactamente esto, la cuestión de Trump y la cuestión de Ledesma, ¿cómo lo ves? La cuestión por un lado, la relación con Colombia está en su peor momento, se están atacando mutuamente Maduro y Juan Manuel Santos, que es el presidente de Colombia. La connivencia que ha habido dentro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad de Venezuela para que saliera Ledesma es la misma que pudo haber para que saliera la exfiscal Ortega y para que salieran otros que estaban en la Asamblea Nacional, e inclusive jueces que también están exiliados en este momento. Eso por un lado. Por el otro lado, la política va por un lado y los negocios van por el otro. Y esto cuando hablamos del triángulo Trump, Putin, Maduro. ¿Por qué? El secretario de Comercio de los Estados Unidos, que se llama Wilbur Ross, se desprendió de acciones de 80 empresas cuando asumió en febrero de este año, pero le quedaron 9. Entre las 9 quedó Navigator Holdings. Esa empresa, esa compañía, tiene negocios con Sidur, que es una de las más grandes de energía de Rusia. Y en esa compañía está el yerno de Vladimir Putin. Es curioso que Ross haya participado de las sanciones contra Venezuela. ¿Por qué? Porque Navigator Holdings cuenta entre sus clientes a PDVSA. Sanciones por un lado contra PDVSA y por el otro lado acciones de alguien que está en el gabinete de Donald Trump. Lo mismo pasa con su yerno, que también tiene vínculos con familiares de Vladimir Putin. Y a eso hay que sumarle, evidentemente, este desembolso de Rusia. ¿A qué compañía? ¿A quién? A PDVSA. ¿Y PDVSA qué tiene en Estados Unidos? Tiene parte de Citgo. Claro. Y Citgo fue comprada en un 49.5% por Rosneft, que es la compañía rusa. Por eso el triángulo muchas veces demuestra, el triángulo surgió a través de la filtración de archivos, en este caso de los Paradise Papers, los triángulos demuestran a veces que la política va por un lado, el discurso va por un lado, inclusive las sanciones van por un lado, pero los negocios van por el otro. Y evidentemente, dentro del gabinete de Estados Unidos, dentro del gabinete de Donald Trump, hay gente que más allá de que se haya desprendido de acciones y demás, pudieron haber hecho negocios en forma legal, pero desde el punto de vista ético eso está reñido con un cargo de funcionario público. Mientras el expresidente de gobierno español Zapatero es uno de los protagonistas de las negociaciones para que se sienten a conversar la oposición y el gobierno venezolano, el presidente de gobierno actual español, Mariano Rajoy, va a recibir al alcalde Ledesma en el día de la fecha, según se anunció. Nos vamos a la primera pausa, estamos hasta las 2 de la tarde.